Bueno, tenga muy buenas noches, Homer. Vamos a iniciar la sesión. Esperemos que los demás compañeros se puedan unir más tarde. La tutoría del día de ahora se refiere al contenido de la unidad 2, que es la capa de enlace de datos del modelo OSI, la subcapa de control de acceso al medio. Entonces, el objetivo es comprender el funcionamiento de la capa de enlace de datos para ser aplicada en el ámbito de las redes de la comunicación. Y tenemos dos grandes contenidos. El primero, pues, que se refiere específicamente a la capa de enlace de datos. Y la siguiente contenido, pues, la subcapa de control de acceso al medio. Dentro de los materiales que ustedes tienen buenas noches, Reina. Dentro de los materiales que ustedes tienen en la plataforma, tienen el primero, que es un material de lectura sobre la guía de instalación del simulador de redes Cisco. Este material es, que vamos a abrir, es necesario que ustedes lo vean para el laboratorio que tenemos el sábado, porque acá se les muestran las indicaciones para poder descargar el Packet Tracker, ¿verdad? Para poder hacer la simulación que está solicitando la guía y que la vamos a realizar el día sábado. Entonces, tengan cuidado con la selección acá en esta parte, porque en algún momento no sé si es de la guía o en el material de lectura, habla sobre la versión 7.3, creo que es en la guía de laboratorio. Sin embargo, con la que se va a trabajar, pues es con la versión 7.1. Entonces, acá están todos los pasos que deben de seguir para la instalación. Entonces, no es complicado en realidad hacer la descarga del software. Y tampoco el ambiente sobre el cual trabaja es bastante intuitivo. Pero sin embargo, pues vamos a utilizarlo y vamos a tratar de desarrollar el laboratorio así como lo está pidiendo la guía. Entonces tienen ustedes primero, ¿verdad? Ese material, como les repito, pues es importante que lo lean para que puedan hacer la instalación del simulador. Luego tienen este otro material. Este material está, bueno, si ustedes no tienen conocimiento sobre lo que son redes o sobre lo que son comunicaciones, pues les va a costar un poquito comprenderlo. Entonces la idea de la tutoría del día de ahora pues es tratar así, ¿verdad? A grosso modo, parte de todo el contenido de este material. La idea es que ustedes vayan leyendo, ¿verdad? Vayan leyendo, vayan tratando de comprender despacio, porque, o sea, yo sé, o creo yo que todos sabemos, todos los tutores y el coordinador saben que ustedes no son del área, ¿verdad? Tal vez alguno pues sí trabaja en esta parte, pero podría decirse tal vez que la mayoría no. Entonces, no se preocupen que la asignatura, el objetivo de la asignatura, pues no es que ustedes salgan como técnicos, ¿verdad? Sino que pues tengan un conocimiento general sobre esta parte, ¿verdad? La parte de redes. Entonces, esa es el objetivo de la asignatura.
Entonces, acá tienen, como les decía, la parte, digamos, del contenido prácticamente de esta unidad. En este documento es donde ustedes lo van a leer. Entonces, si no quedan satisfechos, pues recuerden que siempre tienen internet, ¿verdad? Para poder buscarlo. Luego, tienen un video ejemplo de cómo es que se utiliza el software. Entonces, tienen también ustedes ese video. Y acá igual hay un video tutorial donde simulan la configuración o cierta configuración. Entonces, si la pueden realizar, si pueden llevar al mismo tiempo que se está realizando o lo que están realizando en el video, pues sería muy interesante para que se vayan poniendo en contexto, ¿verdad? En lo que respecta al uso de la herramienta y la parte pues que debemos de conocer para poderla utilizar. Acá está lo que les decía, que dice versión 7.3. Sin embargo, acá en la guía de instalación dice 7.1. Entonces, vamos a trabajar con la versión 7.1. 7.1.0. Esa es la versión que vamos a utilizar. Igual acá tienen otro video, ¿verdad? Sobre la simulación. Entonces, esta parte, como es la parte práctica, la vamos a tocar el día sábado. Entonces, vamos a irnos ahorita con la parte teórica. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? La capa de enlace de datos o su capa 2 del modelo OSI. Vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 15 días más o menos. El modelo OSI es el modelo que se tiene de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o de las redes de computadoras. Recordemos que este modelo tiene 7 niveles, ¿verdad? El nivel 1 es el nivel físico, fue el nivel que vimos la clase anterior, la tutoría anterior, y este nivel pues es el que es prácticamente todo el hardware y define el medio de comunicación, o sea, los cables, los conectores. De allí pues que la práctica que se hizo en el laboratorio, que estuvieron realizando ustedes el cableado, estuvieron ustedes midiendo voltaje, para que fueran entrando, ¿verdad?, en contexto en lo que refiere o el contenido de la asignatura. Por cierto, quiero felicitarlos, muy buenos los reportes de laboratorio, ya las notas están subidas en plataforma, en la plataforma donde ustedes ven el contenido. Y sí, quiero decirles que me ha estado dando problemas a mí la plataforma, no sé si solo soy yo, pero traté que a todos les subirles la rúbrica, ¿verdad? La rúbrica para hacer constar cuál fue el resultado que ustedes tuvieron, y si yo les había observado algo, pues colocárselos allí también, ¿verdad? Pero sí, hubieron como 3 o 4 personas que no, fue por demás, apagué la máquina, la encendí, ingresé nuevamente y no me dejó subir la rúbrica. Entonces creo que solo unas 2 personas pues no tenían 10, de ahí todos los demás que no me permitió subirles la rúbrica andaban entre 9 y 9.5, o sea, no es mucho, pero sí la observación que no todos desarrollaron como en una forma explicando cuál era la diferencia entre
entre las resistencias, entre el valor nominal y el valor real. Entonces, allí como que no se lograron dar a entender. Entonces, prácticamente esa como que fue la observación o la falla, digamos, que tuvieron algunos, porque no fueron todos, otros explicaron muy bien cuál era la diferencia y de la misma forma en la medición del voltaje de la batería. Entonces tampoco se explicaron. Entonces, por eso fue que tuvieron un porcentaje un poquito menor. Ok, volviendo a la imagen, tenemos que la capa 3, que es el nivel de red, esta es la que se encarga de encaminar los paquetes desde su origen al destino. Luego tenemos la capa 4, que es el nivel de transporte que realiza una conexión extremo a extremo entre los niveles de transporte de las máquinas, origen y destino. La capa 5, que es el nivel de sesión, gestiona el control del diálogo entre los usuarios de diferentes máquinas, mejorando los servicios entre ellos. Y la capa 6, el nivel de presentación, se ocupa de los aspectos de representación de la información. Y por último, la capa 7, el nivel de aplicación, se ocupa de emular o de la emulación de las terminales, las transferencias de los archivos, el correo electrónico y otras aplicaciones que puedan estar asociados a esta actividad. Entonces, ¿a qué se refiere la capa de enlace de datos? O capa 2 del modelo OSI. Esta pues es la que actúa como intermediaria entre la capa de red y la capa física, que es la capa 3 y la capa 1. Esta controla el acceso al medio y los posibles errores que existan en la transmisión de la información. En telecomunicaciones, esto es un enlace de datos, ¿verdad? El enlace de datos, pues, es el medio de conexión entre dos lugares con el propósito de transmitir y de recibir información, porque eso es lo típico en las telecomunicaciones. Entonces, esto se va a regir por un protocolo de enlace que permite que los datos digitales puedan ser transferidos desde una fuente de datos a un receptor de datos. La capa de enlace de datos es la que va a proporcionar las facilidades para que pueda existir esta transmisión de bloque de datos entre dos estaciones de red. Fíjense en una cosa, la transmisión de la información, la transmisión de los datos se va a dar de la capa 7 al dispositivo de red, ¿verdad? Con el cual estemos nosotros conectados. No es al revés, o sea, la transmisión se origina desde fuera de la capa 7. Y así va pasando hasta llegar a la capa física y poder hacer la transmisión mediante un router o un hub o lo que sea, y pueda ser transmitida a la red. Entonces, eso hay que tenerlo presente, porque no es al revés el flujo de la información. Entonces, la capa 2 es la que organiza esos unos y ceros en formatos lógicos. Recordemos que la información que la computadora reconoce son ceros y unos, ¿verdad? O ausencias o pasos de corriente. Entonces, esta capa es la que va o se va a encargar de detectar, como les mencionaba, ciertos errores en la parte física. Tiene que también establecer el método de acceso que las computadoras deben seguir para poder transmitir y para poder recibir mensajes. También debe de realizar la transferencia de datos a través del nivel físico y enviar bloques de datos de control para la sincronía que debe de existir en la transmisión. Ahora bien,
La capa de enlace de datos es la responsable de la transferencia verdadera, la transferencia real de información a través de un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico tiene que ser de transmisión de datos. Esta transmisión de datos se va a realizar mediante ciertas tramas, que es la parte que tenemos arriba, ¿verdad? Prácticamente esta transmisión se realiza mediante este término, mediante el término o mediante las tramas. Estas tramas son las unidades de información que tienen cierto sentido lógico para el intercambio de datos en esta capa de enlace. La capa de enlace de datos va a proporcionar el tránsito de estos datos, como les decía, en una forma confiable a través de un enlace físico, porque obviamente todo se hace en forma física, no en forma lógica. También hay que tomar en cuenta la topología de red que se va a tener o que se va a diseñar para la transmisión de información, el acceso que se va a tener a la red, las notificaciones de errores, la entrega ordenada de estas tramas y el control de flujo. Una trama por lo general, lo que incluye es los datos, el encabezado y el tráiler. Los datos es el paquete desde la capa de red que va a contener el cuerpo del mensaje. Este mensaje va a ir encapsulado. El encabezado va a contener cierta información de control, como por ejemplo las direcciones, dónde está ubicada, dónde comienza dicha trama. Y el tráiler es el que va a contener la información de control que está agregada al final de la trama. Esto de la trama viene siendo como una especie de equivalente, no sé si se recuerdan cuando se vieron las estructuras de datos y veíamos o se veía lo que eran los vectores. Entonces, en los vectores, pues, si nosotros nos ubicábamos en los vectores en la parte de almacenamiento, cuando veíamos eso, pues el vector tenía, digamos, un principio y un final. Entonces, el principio y el final venía siendo como, digamos, los datos era el principio, el encabezado era la parte de en medio, la parte donde iba a estar los datos, la información que iba a ser almacenado en ese vector, y el tráiler era la parte final que me decía o me delimitaba hasta dónde llegaba ese vector. Entonces, yo así lo relaciono. Entonces, esta capa de enlace de datos va a existir como una capa de conexión entre los procesos de software y las capas por encima de ella, y la capa física que está debajo de ella, ¿verdad? Que es la capa física. Una red física es diferente a una red lógica. Las redes lógicas por lo general se definen en la capa de red mediante la configuración del esquema del direccionamiento jerárquico. Las redes físicas van a representar la interconexión de dispositivos de medios comunes. Algunas veces la red física también es llamada segmento de red. En la figura que ustedes están viendo, cada enlace entre los dispositivos utilizan un medio diferente. Entre, por ejemplo, la PC, ¿sí? Entre lo que es la PC y el router puede haber un enlace. Por lo general los enlaces son Ethernet, ¿verdad? Los routers están conectados a través de un enlace satelital. Estos son los medios, ¿sí? Estos son los medios. Y en este ejemplo, por ejemplo, un paquete IP va a viajar de la PC hasta la computadora portátil, y este va a ser encapsulado en la trama Ethernet
o desencapsulado, procesado y luego vuelto a encapsular en una nueva trama de enlace de datos para poder cruzar ese enlace satelital. Para este enlace final, el paquete va a utilizar una trama de enlace de datos inalámbrica, desde el router hasta la computadora portátil. Ahora bien, dentro de la capa de enlace de datos existen otras subcapas. Acá entran en, digamos, aparece lo que es la subcapa de enlace lógico y la subcapa de control de acceso al medio. Esta capa de enlace lógico es la que va a establecer y va a mantener el enlace entre las computadoras, que son las emisoras y las receptoras, cuando los datos se van a desplazar por el entorno físico de la red. Y la subcapa de control de acceso al medio es la que va a determinar la forma en que las computadoras se van a comunicar dentro de la red y cómo y dónde una computadora puede accesar, al entorno físico de la red y poder enviar los datos, porque al final ese es el objetivo, ¿verdad? Poder enviar los datos. Entonces, como tal, pues prepara los paquetes de la capa de red para la transmisión a través de alguna forma de medio, ya sea por cobre, ya sea por fibra o por ejemplo, algún medio inalámbrico. Entonces, ahora que ya se ha explicado los diferentes niveles que componen una red, vamos a ver los diferentes dispositivos para poder ampliar una red aislada o interconectar redes individuales, siempre con el propósito de compartir o unir computadores o recursos que puedan contener y qué dispositivos son los que se necesitan para la interconexión o para la conexión de estos medios y para el paso de información. Entonces tenemos lo que creo yo que ya muchos conocen, lo que es el hub. El hub es un concentrador, es un dispositivo que le va a permitir centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Este dispositivo va a recibir la señal y la va a repetir emitiéndola por sus diferentes puertos. Un hub está diseñado pues para enviar información a todos los dispositivos que estén conectados a él, sin importar si la computadora o si la computadora le interesa o no esa información. Entonces, en algunos esquemas dice, creo que en el documento que ustedes tienen ahí en plataforma dice que él manda la información sin importar si la persona que está recibiendo esa información pues está o no está interesada en ella. También la velocidad del hub se va a determinar pues por el dispositivo más lento de la red. Entonces, él va a depender de la velocidad de quien tenga menos velocidad, no de quien tenga mayor velocidad. Esta velocidad como les digo, va a funcionar dependiendo del dispositivo que tenga más lenta esa velocidad dentro de la red donde va a estar ubicado este hub. Esto influye, ¿verdad? Influye, por ejemplo, en dos características. El precio. O sea, si el precio es barato, obviamente, pues el hub pues, no va a ser de la misma, o mejor dicho, la transmisión no va a ser de la misma capacidad. Va a añadir ciertos retardos que van a venir derivados de la transmisión del paquete a todos los equipos de la red, incluyendo los que no sean destinatarios del mismo. Tenemos también otro dispositivo, el switch,
Entonces el switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que operas también en la capa 2. La función de este pues es igual, interconectar dos o más segmentos de red de manera similar a los puentes, a los bridges, ya los vamos a ver también, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección del destino de las tramas en la red. Estos, ¿cómo están diseñados? Pues los switch poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2. De los dispositivos que estén dentro de los puertos. Esto pues va a permitir que, a diferencia de los concentradores o de los hubs, la información va a ir dirigida a un dispositivo y también a un puerto de origen o a un puerto destino. Los conmutadores o los hub que vimos anteriormente se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes. Y estas múltiples redes deben de estar, o si quieren o queremos nosotros que estén fusionadas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red. Esto ayuda pues a que mejoren el rendimiento y la seguridad de las redes. Una característica de los switch es que el switch siempre va a ser local. Va a conectar segmentos de red en lugar de redes, aunque en estos niveles inferiores pues no es tan fácil diferenciar un caso de otro. La velocidad de operación del switch es mayor que la del puente, que introduce mayores tiempos de retardo. El switch se puede repartir, en un switch se puede repartir el ancho de banda de la red de una manera apropiada en cada segmento de red o en cada nodo, de modo que sea transparente para los usuarios. Las diferencias, los switch toman decisiones basadas en las direcciones y los hub no toman ninguna decisión. El hub es considerado como una repetidora y los switch es considerado un hub, pero en una forma inteligente, porque ellos sí toman decisiones. En realidad todo va a depender de la topología de red que ustedes vayan a instalar, así pues van a decidir por los dispositivos que quieren que sean, que pertenezcan, ¿verdad?, a la red o a la estructura que ustedes le van a dar. Ahora, también tenemos otro dispositivo, el bridge. Este es un dispositivo de red que permite interconectar dos redes distintas. Pero a diferencia de otros dispositivos, seleccionan el tráfico que pasa de un segmento a otro. De forma tal que solo el tráfico que parte de un dispositivo, de un segmento y que va al otro segmento, se va a transmitir a través del bridge. Con este dispositivo se puede reducir bastante el tráfico de los distintos segmentos conectados a él. A nivel de enlace, este dispositivo comprueba la dirección de destino y ya se copia hacia otro segmento si allí se encuentra la estación de destino. El bridge ejecuta tres tareas básicas. La primera es que hace un aprendizaje de las direcciones de nodos en cada red. Lo segundo, filtra las tramas destinadas a la red local. Y tercero, envía las tramas destinadas a una red remota. Este dispositivo tiene ciertas características. Primero, que es bastante fiable.
¿Por qué? Porque ellos segmentan las redes de una forma que un fallo solo pueda imposibilitar o solamente pueda afectar a las comunicaciones en ese segmento. Es bastante eficiente porque limita el tráfico, como les decía, por segmento. Entonces, no influye el tráfico de un segmento en el de otro. Es bastante seguro porque o el hecho de crear estos segmentos de red, con esto ayuda pues a definir diferentes niveles de seguridad para poder acceder a cada uno de ellos, siendo no visibles por un segmento de información que circula por otro. Entonces, estas son algunas de las características que tienen los bridge. Pero claro, tiene también desventajas. Una de las desventajas es que son ineficientes en grandes interconexiones de redes, debido a que la gran cantidad de tráfico administrativo, debido a la gran cantidad de tráfico que se genera, ¿verdad? También otra desventaja es que pueden surgir problemas de temporización cuando se unen varios bridges. Y también pueden surgir problemas de saturación de las redes por el tráfico que se genera. Entonces, una recomendación para utilizar este tipo de dispositivo es que todos los segmentos deben utilizar la misma implementación al nivel de la capa de enlace. Por ejemplo, que todos utilicen Ethernet o por ejemplo, Token Ring. Si un puesto final concreto necesita comunicarse con otro puerto final a través de un medio diferente, entonces se hace necesario la presencia de algún dispositivo, como puede ser, por ejemplo, un router, un bridge, que se encargue de traducir, ¿verdad? Que haga posible el diálogo entre los diferentes tipos de medios. Tenemos también los repetidores. Este es un dispositivo electrónico que va a conectar dos segmentos de una misma red, transmitiendo el tráfico de uno a otro, de un a otro extremo, ya sea por cable o por forma inalámbrica. Los segmentos de red son limitados en la longitud. Si es por cable, por lo general no deben de superar los 100 metros debido a la pérdida de señal y a la generación de ruido en las líneas. Con un repetidor pues se puede evitar el problema de la longitud, ya que reconstruye la señal eliminando los ruidos y la transmite de un segmento a otro. El diseño, pues el repetidor amplía la señal de una red LAN desde el router al ordenador o a la computadora. Un receptor, por tanto, actúa como en el nivel físico o la capa 1 del modelo OSI. Tenemos también los access point. Este es bastante utilizado hoy en día. Este es un dispositivo de red inalámbrico que mediante el sistema de radiofrecuencia se encarga de recibir y de enviar información a diferentes estaciones, ¿verdad? Este dispositivo lo que hace es que capta la información de las estaciones y las transmite por medio de cables a un servidor que puede ser único o parte de una red. Y tenemos también las tarjetas de red. Estas operan en una capa de enlace de datos del modelo OSI. Almacenan en la memoria las direcciones MAC, que pueden ser de 48 bits. Los primeros 24 bits van a corresponder a un código de identificación del fabricante y los otros 24 bits van a contener un número de serie de la tarjeta. Las direcciones físicas pues se van a expresar en números hexadecimales. Entonces este es otro tipo de dispositivo. Ahora bien, yo les tengo dos preguntas. ¿Qué entienden ustedes por Wi-Fi? ¿Y qué ventajas tiene el Wi-Fi frente al cable
cuáles son las diferencias que podemos tener entre una conexión por medio de Wi-Fi con una conexión por medio de cable. Ajá. Yo diría que el Wi-Fi es una conectividad inalámbrica y las Ajá. ventajas que al no usar cables uno puede, la estética es más bonita, va, y puede Sí, tal vez recorrer más distancia y por menos costes porque no hay que comprar cable. exacto. Esa es la diferencia. ¿Y qué Pero es Wi-Fi? desventajas, Wi-Fi es una red inalámbrica, o Una sea, red conectividad inalámbrica. inalámbrica. Ok. Ajá, me decía. Y quizás las desventajas serían que las velocidades son quizás inferiores a las cableadas y tal Ah, vez pueda tener latencias o por el aire, por el medio que lo transmite. O sea, un cable como que exacto, es más seguro para exacto. transmitir información. Y como que tiende más a perder la señal, ¿verdad? Se tiende a perder la señal, por lo menos a nosotros acá en la universidad nos pasa que a veces el Wi-Fi se cae o en ciertos niveles pues no llega con la misma intensidad. Ok, ¿y los demás qué dicen? Eh, Ingeniero, buenas noches a todos, Buenas compañeros. noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Vaya, con respecto al Wi-Fi, es igual que con el costo de los switch. Hay de diferentes precios y así es sus capacidades. Por ejemplo, hay Ujú. unos ya son de 10 gigabits. Esos transmiten por aire, pero sin embargo, ahí siempre hay pérdida de paquetes a la hora de transmitir por radiofrecuencia. Sin embargo, también hay otros que son de mejores niveles de potencia, que son hasta 100 metros de distancia, 200 metros, pero eso siempre es bajo costos. Según el costo, así es el tipo de equipo que se puede utilizar en una red inalámbrica. Ok. Eh, Olga quería hablar, quería decir algo. Ah, bueno, eso, que en realidad el Wi-Fi pues es el acceso inalámbrico para proveer el enlace a una red, ya sea internet o a una red local. Entiendo que se disponen en un hub, inclusive uno separa los puntos de enlace para la conexión de los access points y a partir de ese access point es el que reparte la señal en cierta área. La limitante sería quizá la distancia con la que se puede llegar a una red, o sea que viene siendo un poco limitado. Limitado, Porque exacto. está, en cambio, el de cable, pues uno tira el cable o inclusive la fibra óptica para poder expandir la señal, ¿verdad? Y que Ujú. sea mucho más duradera, pues también, no duradera, sino que se pueda extender la señal. Este, pero quizá eso, Que sea más fiable, sí, ¿verdad? Que sea más fiable la señal. Ok, sí. ok. Entonces, pasamos a la subcapa de control de acceso al medio. En informática y en telecomunicaciones, el control de acceso al medio es el conjunto de mecanismos y protocolos de comunicaciones a través de los cuales existen varios interlocutores y estos pues se ponen de acuerdo para poder compartir un medio de transmisión común. Uno de los problemas a resolver en un sistema de comunicaciones es cómo repartir entre varios usuarios el uso de un único canal de comunicación o medio de transmisión para que puedan gestionarse varias comunicaciones al mismo tiempo. Sin un método de organización, pues aparecerían ciertas interferencias que podrían resultar bastante molestas y impedir directamente lo que es la comunicación. Este concepto se denomina multiplexado
o control de acceso al medio, según el trayecto de la comunicación. Una analogía que podríamos traer a este tema es, por ejemplo, para el problema del acceso múltiple sería una habitación que representaría el canal en la que varias personas desean hablar al mismo tiempo. Si varias personas hablan a la vez, se van a producir interferencias y se va a hacer difícil la comprensión. Para evitar o reducir este problema, podrían hablar por turnos. Esa sería una estrategia de división por tiempo. O hablar unos en tonos más agudos y otros más graves. Esto sería división por frecuencia. Dirigir sus voces en distintas direcciones de la habitación, a esto se le podría llamar división espacial. O hablar en idiomas distintos, aquí sería la división por código. Solamente las personas que conocen el código, o mejor dicho, el idioma, podrían entenderlo, ¿verdad? Entonces, en redes de computadoras se emplean ciertos estándares. Existe el IEEE 802 para poder definir lo que son las subcapas de control de acceso al medio. Esta subcapa se sitúa en la parte inferior de la capa de enlace de datos. La implementación exacta de esta subcapa puede variar dependiendo de los requerimientos de la capa física. Lo que les mencionaba, ¿verdad? El Ethernet o las redes LAN. Algunas de las funciones de esta subcapa incluyen el controlar el acceso al medio físico de transmisión por parte de los dispositivos que comparten el mismo canal de comunicación. También tienen que agregar la dirección MAC del nodo fuente y del nodo destino en cada una de las tramas que van a transmitir. Al recibir, por ejemplo, en destino, debe de determinar el inicio y el final de una trama de datos dentro de esa cadena de bit que va a ser recibido por la capa física. Entonces, el control del acceso al medio es el equivalente a las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos, por ejemplo, en una autopista. La ausencia de este control de acceso al medio sería el equivalente a que tuviéramos vehículos ignorando el resto del tráfico e ingresando al camino sin tener en cuenta o sin tomar en cuenta al resto de los vehículos. Sin embargo, no todos los caminos y entradas van a ser iguales. El tráfico pues, puede ingresar a un camino confluyendo y esperando su turno en una señal de parada o respetando el semáforo. Entonces, esta es una forma, ¿verdad?, de que nosotros podemos explicar este tipo de capas. Ahora les voy a dejar, quiero buscar el enlace, aquí está. Les voy a dejar este video donde prácticamente se resume todo el contenido que nos toca revisar de esta unidad. Solo que, permítanme. Vamos a compartir de otra forma. Listo. Hasta ahora no hemos hablado en ningún punto de hardware. Incluso nosotros como administradores no hemos tenido que configurar nada más que las direcciones IP en la capa de red. Pero como ustedes ya sabrán, las redes se componen de hardware y software bien complementados y trabajando en armonía para conseguir el intercambio de información entre dispositivos finales. Pues naturalmente, en el modelo OSI tenemos que llegar a un punto
en donde hablemos de esa interacción entre hardware y software que hace posible la comunicación. ¿Qué tal, mis queridos Stick Masters? Siguiendo el recorrido por las capas del modelo OSI, hoy nos corresponde hablar de la capa de enlace de datos. Ah, ¿eres nuevo por acá? Pues bienvenido. En Mastering IT compartimos conocimientos en el campo de las redes. Así que, si quieres formar parte de esta comunidad, ya sabes qué hacer. Muy bien, ahora pasemos a la intro. Como les mencioné al inicio, las redes funcionan gracias al hardware y al software trabajando en conjunto para que al final se pueda compartir la información deseada. Pues bien, en la capa de enlace de datos podremos encontrar esa comunicación o interacción entre el hardware y el software de la red. ¿Cómo así? Pues bien, en esta capa es donde tiene cabida la NIC. Espero que recuerden algo sobre las NIC. Si no, aquí arriba les dejo el enlace al video en donde hablamos de ellas. Bien, como ya hablamos de la NIC, no repetiré lo que ya mencionamos sobre ellas, pero sí les hablaré algo muy interesante que sucede en esta capa del modelo OSI. Vean, esa información que viene bajando por las demás capas anteriores, en algún punto debe ser convertida o codificada de algún modo para que pueda viajar por el aire en el caso que estemos utilizando medios inalámbricos, o por un cable en el caso que estemos utilizando medios físicos para conectar los equipos. Pues bien, gracias a las NIC es que podemos codificar esos datos ya sea en pulsos eléctricos, en algún tipo de onda de radio, en hachas de luz, etc. Todo va a depender del tipo de medio de comunicación que se esté utilizando. También recuerden que ya hablamos de algunos medios de comunicación, pero por si las moscas, aquí arriba les dejo un enlace. Bien, entonces las NIC hacen este trabajo de codificación de datos y gracias a ella podemos enviar la información por la red. Ahora, las NIC ciertamente funcionan en la capa de enlace de datos, pero esta capa es la única del modelo OSI que se divide en dos subcapas. La primera, la capa LLC, Logical Link Control, o control de enlace lógico. Y la segunda, la capa MAC, o Media Access Control. Así que vamos a hablar un poco de cada subcapa. Bien, empecemos por la subcapa LLC. Su función principal es interactuar con el software de la red. Entonces, aquí es donde ocurre ese diálogo entre hardware y software. Y se preguntarán, ¿cómo se logra esto? Recuerdan que al conectar, por ejemplo, algún periférico a nuestro computador, en el caso de que no sea plug and play, empezará a ejecutarse un proceso en el sistema. Algo como reconociendo dispositivo o algo como instalando los drivers necesarios. Pues eso exactamente es lo que pasa en esta subcapa. Estos drivers son los que trabajan en esta subcapa para que el hardware y el software de nuestra red funcionen armónicamente. Ahora, si pasamos a la segunda subcapa, es decir, la subcapa MAC, pues aquí ocurre la magia de codificar esos datos, crear tramas y enviarlos por la capa física. Les recuerdo, no hablaré nuevamente de la MAC, pues ya lo hicimos en un video. Tampoco vamos a hablar del proceso de codificar los datos, pues es un proceso bastante complejo y afortunadamente nosotros no tenemos que entender cómo funciona.
son los que manufacturan las tarjetas de red que se quiebran la cabeza en hacer que las NIC logren codificar los datos correctamente. Pero sí hablemos un poco de eso de crear tramas. Si recuerdan, en uno de los videos del módulo anterior, les dije que los dispositivos necesitan dos cosas para poder comunicarse por la red. Una dirección IP o dirección lógica y una dirección MAC o dirección física. Pues en este punto del modelo OSI es donde se agrega una MAC a nuestra trama. Pero si se están preguntando, ¿qué es eso de trama? No se preocupen por ahora por ese término. Ya casi pasamos al modelo TCP/IP y ahí hablaré de esos detallitos. Por ahora, digamos que una trama es un trozo de información. Pues dicho trozo de información debe tener algunos detalles adicionales, como direcciones de origen y de destino. Y estas direcciones son las MAC. Y es aquí, en esta subcapa, que se le agrega a ese trozo de información o trama. Y así, al llegar una trama a la subcapa MAC, esta agrega tanto la dirección MAC propia, que será la dirección de origen, como la dirección MAC del dispositivo de destino. Pero también a dicha trama se le agrega algo llamado FCS al final de la trama. Este pedacito de información tiene una gran importancia, pues gracias a él es que podemos darnos cuenta si la trama que enviamos por la red llega inalterada o no. Con esto de inalterada me refiero a que la trama llegue exactamente como se envió, del tamaño exacto. Pues recuerden que a lo largo de todo el camino que recorre la información pueden pasar muchas cosas. Problemas de seguridad, problemas de interferencia, problemas de atenuación, etc. Y todos estos problemas en el camino pueden alterar las tramas que se estén enviando. Y básicamente lo que ocurre es que gracias al FCS se hace una comprobación de trama al llegar al destino. Si el destino se da cuenta que la trama está alterada, inmediatamente la descarta y no la envía al sistema final. Llegados a este punto, hagamos un simple resumen de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, LLC o Logical Link Control y MAC, Media Access Control. La capa de control de enlace lógico hace la función de interactuar con el hardware y el software de la red para que trabajen en armonía. Aquí es donde entran en acción los drivers de nuestra tarjeta de red. Una vez que el hardware y el software de nuestra red puedan comunicarse, pasamos al siguiente punto, y es la creación y codificación de las tramas. Y dicho trabajo lo realiza la subcapa MAC. En esta subcapa se crean las tramas o ese pedazo de información, pero para que dicha información viaje por la red, esta debe tener una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Pues en esta subcapa es donde se le agrega dichas direcciones a la información o trama. Pero aquí también a esa información o trama se le agrega algo llamado FCS, Frame Checks Sequence. Gracias al FCS podemos saber si las tramas llegan alteradas o no al dispositivo de destino. Cuando llegan alteradas, simplemente son descartadas por la NIC del dispositivo de destino. Pues luego que la trama ha sido creada, dicha información la tenemos en código binario. Recuerden la capa de presentación, que ya la vimos anteriormente. Pues esas tramas que están en código binario deben ser enviadas por un medio, que puede ser cable de cobre o de fibra o inclusive un medio inalámbrico. Pues dependiendo del medio que se utilice, los datos en códigos binarios serán codificados en pulsos eléctricos, hachas de luz u ondas de radio. Por último, un dato adicional. Cuando se utilizan cables de cobre o medios físicos, lo que se envían por la red son pulsos eléctricos. Y la única forma de ver dichos pulsos es haciendo uso de un osciloscopio, donde veremos el paso de corriente o la ausencia de ella. Ahora, si traducimos a código binario dichos pulsos eléctricos, pues simplemente el 0 equivale a ausencia de un pulso
y el 1 equivale a presencia de un pulso. Con el osciloscopio podemos ver el paso de dicha corriente por un cable y se verá algo como esto. Muy bien, mis queridos Stickmasters, hemos llegado al final de la capa de enlace de datos. Espero haber sido un poco claro con mis explicaciones. Recuerden que sus dudas serán contestadas. Ok, entonces yo espero con este video, ¿verdad? Haber dado como una especie de general del contenido de la unidad 2 que se refiere a la subcapa de control de acceso al medio. Ok, jóvenes, llegamos hasta acá. Los veo el día sábado a las 10 de la mañana, siempre con el mismo enlace. Y esperaría que ya para el día sábado hayan descargado el software con el cual vamos a hacer la simulación y que puedan también, si es posible, ¿verdad? Que puedan seguir algunos de los ejercicios que se han realizado en la plataforma. Si no, pues los podemos hacer porque en realidad la práctica yo siento que está bastante corta el día de ahora. Entonces no tiene tanta complejidad como la del laboratorio 1. Siento que está bastante corta. Entonces vamos a realizar tal vez algunos de los ejercicios que están propuestos para ejemplificar y luego ya quedarnos con el desarrollo del laboratorio como tal. Ok, ¿preguntas? Creo que no, ingeniera. Ok, entonces pasen feliz noche. Juan José. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, pasen buenas noches. Pasen buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Alex. Buenas noches. Buenas noches.